creo que ya fue la última clase del sábado este que pasó. Y nosotros justo el sábado a la tarde tenemos parcial ahí de electrónica. O sea que la clase esta de puesta a tierra como que no nos favorece mucho Ah, este sábado, digamos. Va, por lo menos para repasar un poco más antes de rendir, ¿viste? ujú. Pero Bueno, bueno, lo decidieron así. sí, yo cuando le hablé con Fernando por el tema de las visitas y eso, él me tiró esa. Yo si hubiese sabido esto, por ahí se lo planteaba, pero no sé. Salvo que vamos, hacemos la práctica lo más rápido posible y si nos vamos antes y le queda más tiempo a ustedes para repasar, no sé. La práctica no va a durar más de una hora, hora y media. Después, con los datos que ustedes se lleven, entregarán un informe, lo harán en su casa, ¿no? Bueno, Buenas noches. ¿A qué horas iban el sábado? No, no, justo llegué tarde, entré tarde y no escuché. no sé, ¿a qué hora entran ustedes? ¿A las 9 entran? Sí, sí. Bueno, a las 9. Lleven, si tienen telurímetro alguno, yo tengo uno. Puedo pedir prestado al del Consejo de Ingeniero dos. Yo A llevo mí Y ahí uno. en el sector también me prestan uno. Yo no tengo problema, ¿Jabalina llevo hace uno. falta? ¿Alguna jabalina? ¿Pobre? bueno, eh, lleven, si tienen alguna jabalina, si alguno por ahí tiene alguna, si no, Sí, vayan. sí, llevo una. También lleven alguna de esas y hacemos alguna que otra prueba. ¿La jabalina es como para hacer prueba de si da la jabalina clavada o para Claro, se la vamos clavando de a poquito y para que vean cómo va cómo va variando? quedando. Trato de conseguir alguna. Si consiguen dos, mejor, las conectamos en paralelo para que vean también. Bueno. Algunos cachocables van a tener ya también. Sí, yo llevo eso, tengo, no hay problema. Bueno, vamos a seguir un ratito hoy. Eh, bueno, mañana les aviso a ver si tenemos clase eh, o por ahí el jueves. No, mañana tendríamos que tener. Física hace rato no tenemos. Por ahí el jueves dejamos una clase de consulta como para todos los que tengan que recuperar la próxima semana y veo a ver si para el jueves ya les pondré la nota de lo de ayer. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Ujú. Ah, pero algo habíamos hablado, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Bueno, No, no. ¿no? Bien. Eh, bueno, a ver, no me acuerdo en cuáles hubo mayores inconvenientes. Como para atacarlo, pero lo vamos a ir hablando. Bueno, un poco de todo. Salvo la 3. Bueno, eh, primer ejercicio. ¿Cómo se calculaba la reluctancia?
A ver, alguno que lo haya hecho bien, que me diga. ¿Estoy presentando? Sí. Bueno, primero, ¿qué tenemos acá? O sea, un campo magnético con núcleo abierto. Bien, una bobina acá, Una con bobina una con- corriente. Sí. Una corriente que circula por una bobina que genera un flujo. Genera ¿Sí? un flujo. Genera un flujo. Ese flujo se va a circular por un camino que tenga Menor reluctancia. menor reluctancia, ¿sí? O sea, analógicamente con un circuito eléctrico, los electrones circulan por un camino donde haya menor resistencia. En un circuito magnético, el flujo circula donde hay menor reluctancia. ¿Y dónde hay menor reluctancia acá? Por el En el medio. núcleo, en el hierro. En el hierro, ¿sí? O sea, toda esta parte va a querer circular ese flujo. Bueno, este núcleo tiene dimensiones. Yo le había dado el largo, o sea, el camino. Acá entre medio hay un entrehierro. Tenemos una sección, o sea, esto si lo cortamos tiene una sección. Ahí, aquí. ¿Sí? O sea, por ahí pasa el núcleo, el flujo, perdón. Bien. ¿Y la reluctancia qué era la reluctancia? La resistencia al paso del magnetismo, Bien. ¿Y de qué dependía? del largo medio y de la sección. Y De los MU, sí. de los mu, sí, de los mu. Bien, de la permeabilidad del material. ¿Sí? Bueno, había que calcular la reluctancia y acá tenemos dos materiales por donde pasa el flujo. El hierro, sea, ¿sí? Y el aire. Aire. Bien. Y acá yo les dije que consideren como que todo el flujo pasa ahí y no hay desbordamiento, o sea, no se amplía el área. ¿Estamos? Bien. Bueno, con la reluctancia entonces del hierro más la reluctancia del aire, calculaban la reluctancia total. ¿Sí? Ahora, segundo enunciado, pregunta, la corriente necesaria ahí, acá, para producir un campo magnético de 0,5 Tesla. ¿Qué es el campo magnético? ¿O cómo lo podemos relacionar con todos los datos que tenemos acá? ¿Qué es B? Es La densidad del flujo. la densidad del flujo, exactamente. Eso es el flujo por superficie, digamos. Cantidad de flujo que pasa por unidad de superficie. La cantidad de flujo que pasa por unidad de superficie. Perfecto, eso es B. Bien. Ahora, acá esto ustedes lo pueden plantear como un circuito eléctrico, o sea, llevado analógicamente, ¿no? Tienen una reluctancia del hierro, una reluctancia del aire y una fuente que, ¿cómo se llama esta? ¿De qué depende esto? De N por I. De la fuerza magnetomotriz, exactamente. Bien, de N por I. ¿Sí? Y acá tenemos la reluctancia y la reluctancia. ¿Y quién es el que está dando vuelta? El campo, la B. Sí, la B por unidad de superficie. O sea, el flujo. Está aquí. Del flujo, sí. ¿Eh? Bueno, ahí lo único que hay que relacionar el flujo con B. ¿Sí? Y decir, bueno, si el flujo es la corriente, tengo la reluctancia como si fueran las resistencias, y N por I como si fuera la fuente, aplico la ley de, ¿cómo se llama la ley para un circuito magnético?
De Hopkinson. La ley de Hopkinson, exactamente. ¿Sí? Bueno, y ahí salía. Regalado. Bien. Bueno, acá. Este se lo había entregado para que lo mastiquen durante el día. ¿Sí? Y después le terminé pidiendo solamente estos dos parámetros. Algunos han calculado todos los parámetros Z, ¿sí? Los parámetros de impedancia, y después han hecho la matriz de impedancia, le han hecho la inversa, y calcularon y buscaron este parámetro, ¿sí? O sea, yo se lo dejé libre para que ustedes lo hagan como quieran. Otros lo han calculado directamente, ¿sí? Pero, ¿qué eran los parámetros impedancia? ¿Qué relacionaban? B sobre I. B sobre I, exactamente. ¿Sí? Los parámetros de admitancia, Y sobre B. I sobre B. Bien, esto no le di mucha bola, pero esto tienen unidades de ohm y esto unidades de Siemens. Siemens. Algunos no lo han puesto, pero bueno. La mayoría lo hizo bien este ejercicio. El parámetro Z12, ¿a qué es igual? Voltaje 1 Del 1 sobre I1 con I0. Y 1 0. B1 con sobre I2. Ah, I2. Cuando B2. Perdón, I2. BI1 sobre I1 es el Z11. Cuando I1 es igual a 0. Z11. I1, Igual a 0. I1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir que I1 es Está igual a abierto 0? el circuito. Que está abierto el circuito. Claro, del lado de I. O sea que hay que relacionar acá la corriente I2 con B1. Bueno, a ver, el que lo hizo bien, ¿qué planteo han hecho? Yo lo planteé como divisores de tensión. Como que todo lo que está después de la resistencia 75 es un divisor de tensión con 75, y a eso que me dio, lo hice otro divisor de tensión con la 15 y 30 en serie. Bien. Acá lo importante que hay que saber que por acá no hay corriente porque I1 es 0, ¿no? Entonces el circuito a analizar quedaría una cosa, es esto, si vamos al caso. Bien. Y B1, que es esta, la tensión en el puerto de entrada, digamos, de este cuadripolo, ¿a quién es igual? ¿A la tensión de quién? En este caso. De resistencia 30 ohms. 30. O sea, claro, la tensión de la 37. De 30, perdón. de 30. La caída que tiene ahí. 30. De 30. O sea, No veo el número, por eso estoy. la corriente que pasa por acá, por esta resistencia, me da B1. ¿Sí? ¿Y qué corriente pasa por acá? ¿La misma que pasa por acá o no? Porque si acá es 0, Sí, sí. la que pasa por acá sí o sí tiene que venir por acá. Y esta que pasa por acá, ¿de dónde viene? Y viene de I2. ¿No? Que se divide un poquito por acá. Y el otro poquito que es este, que es el que yo quiero saber. Y esta está en función de I2, porque es un divisor de corriente, si vamos al caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Como Exacto. B1, yo quiero calcular B1, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que pasa acá por 30. Bueno, ya pongo 30. ¿Cuánto vale la corriente que pasa acá? Divisor de corriente. Es la resistencia que no nos interesa sobre la suma de las dos, por la corriente. La que no me interesa es esta rama. ¿No? Sí, sí. Bien. Claro. Y después, ¿qué resistencia 37 considero? Y la 30. equivalente.
30 y No, 30 las más, dos tienen que ser. 30 más Las dos. 35. Ah, 15. Qué mal que estoy con los números. Claro, 30 más 15, porque tenemos una serie acá. Es como si. Claro, hay que hacer la serie ahí y después hacer el paralelo con 37. Esto es como si tuviéramos una resistencia ahí. No, porque está buscando la corriente, no tiene nada que ver con la resistencia. Pero acá tendríamos 15, 30, 37. Acá tenemos la de 75 y acá viene I2. Que se divide, por eso es divisor de corriente, en esta corriente y en esta corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, como decían hoy, es la resistencia que no interesa, 27, y acá tengo una serie de resistencias, como si tuviera una sola resistencia, la suma de las dos, ¿o no? Exacto. Como si acá hubiera una sola de 45. Claro, es una sola resistencia ahí. Bueno, entonces será 45 más 37. 45 más 37. Todo por I2. Y 2. La que se divide. Bueno, ¿y ahí qué tienen que hacer? Pasar dividiendo I2. Traca, y ahí queda el numerito. 30 por 37 sobre 45 más 37. Relación entre B1 e I2. Bueno, así pueden haber hecho Z11. Z11 es B1 sobre I1 cuando ¿quién vale 0? B2. ¿Cuándo? Cuando hay uno vale ser. ¿Cuál? ¿Z? Y 2. Y B2 1, 1. vale 0. Z1. Ah, Z11. Ah, ¿no? 1. Z11 es I1 sobre Y B1. cuando I2 vale 0. Cuando I2 vale Cuando 0. B2 vale 0. I2. B. Y No dos, sobre y las dos. voltajes, no sobre las intensidades. No, ¿Quién es Z el son que vale intensidades. No, al revés. Y La dos. distancia son Y el dos. voltaje. I2 vale 0. Y dos, sí. Fíjense que siempre los parámetros Z es a circuito abierto y los parámetros de admitancia a cortocircuito. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, y acá Sí. lo mismo. Es analizar cómo Z11 es la impedancia de entrada de este cuadripolo. O sea, por acá no hay corriente porque I2 vale 0. ¿Sí? Y tengo que relacionar B1 sobre I1. Y lo mismo, hay un divisor de corriente acá. Que viene por acá. O tengo una mezcla de flechitas. I1 sale de acá, entra acá y viene el otro por acá. ¿Sí? Es el mismo caso que este, no me ha cambiado de algunas Puedo cosas. calcular la resistencia total también. O pueden calcular la resistencia total, equivalente, exactamente. Es B1 sobre I1. Es R total. Sí, de eso se trata, es la resistencia de entrada de ese cuadripolo. ¿Sí? Bueno, algunos han calculado todos los parámetros Z, o si no, los parámetros, directamente el parámetro de admitancia. El parámetro, voy a borrar, el parámetro de admitancia, ¿cómo lo calcularían? Y 1, 1. Y es cortocircuitando I1 B2. sobre B1. Desaparecía la... Es al revés. Yo estaba B1 discutiendo y pensando que estaban diciendo sobre I1. I1 sobre B1. es I1 sobre B1, pero Con B1, con B2 0. con B2 0. O sea, B2 0 que significa... Cortocircuitado. B2 cortocircuitado. B2 en Exacto. 0. ¿Sí? Bueno, vamos hasta esta mañana borrando esto. Entonces dijimos, el parámetro I11, ¿quién va a ser? I1 I1 sobre B1. sobre B1 cuando B2 es 0.
cortocircuitan ahí. ¿Sí? Cuando hacen este corto, ¿qué ven ahí? Que esta resistencia se pone en paralelo con esta otra, ¿o no? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. es como por ahí alguien dijo, decir, bueno, busco la resistencia equivalente, porque en definitiva es eso. Bueno, y acá tienen un paralelo entre una resistencia de 37 y 75. Después van a tener una serie con la resistencia esa que le queda. Y después van a tener un paralelo con esta otra y esa otra que le quedó ahí. ¿Sí? ¿Se entendió o lo mezclé mucho? ¿Se entendió? ¿O lo hacemos? Sí, sí. ¿Sí? Es resolver un circuito más fácil de los que hacíamos el año pasado. ¿Sí? Del curso de nivelación. Bueno. ¿Quedó claro más o menos cómo es este tema? Pero esto es práctica, ¿eh? No hay tutía. Y acá son resistencias. Si yo le hubiese puesto impedancias, ¿cambian algo? Sí, que nos vemos todos el martes. Y tenés componentes polares. Es decir, Claro. números complejos, perdón. Ahora es lo mismo, nada más que en vez de operar, multiplicar y sumar y dividir números reales, lo tienen que hacer con números complejos, nada más que eso. ¿Sí? Con las herramientas que ustedes ya vieron. ¿Estamos? Generalmente se trabaja con números complejos porque estas redes, digamos, nosotros vamos a trabajar con números, con corriente alterna. Bueno, esto acá no hubo mayores complicaciones. Por ahí algunos le faltó un poco más de profundidad, digamos, en qué era la constante de tiempo, cómo se calculaba. ¿Sí? Pero leyendo un poquito, salía. Aparte tienen carpeta abierta, tienen todo. Bueno, y para este caso, también, en un circuito RC, había que analizar el transitorio de este circuito. O sea, qué pasaba en estos tiempos para la tensión, la corriente en el capacitor y la tensión y la corriente en la resistencia. Y graficar la tensión y la corriente, ¿sí? En el capacitor. Bueno, constante de tiempo de un circuito RC, ¿cómo se calcula? La resistencia por la capacidad. R por C. R por C. R por C. ¿Sí? R por C. La tensión en el capacitor para estos 3 instantes de tiempo. R por C. R vale 5 y C vale 150 microfaradios. 5 kilo ohm y 150 microfaradios. ¿Cuánto da eso? 750. ¿Qué cosa? Milisegundos. Milisegundos. Exactamente. ¿Sí? O sea, 0, bueno, la tensión en el capacitor. ¿Cómo se calculaba la tensión en el capacitor? Primero, ¿cómo arranca? Si yo lo tuviera que graficar. ¿Cómo está el capacitor ahí? 0, 0. Y después cargado. se carga con una curva, una cosa así, ¿no?
Claro, ¿Hasta qué valor? ¿Cuál va a ser el máximo? el valor de la fuente. ¿A qué valor? Al valor de la fuente. ¿Sí? O sea, a B, vamos a poner ecuación. Bien. Y bueno, después tendrán. ¿Y esta qué formulita o qué ecuación o qué función me describe esta grafiquita? Acá tenemos el tiempo. Tiempo, algunos acá han puesto tau. ¿Sí? Es tiempo. Y acá tenemos tensión o corriente. Por ahí algunos lo graficaban en el mismo gráfico. ¿Cómo es la ecuación que describe la carga de un capacitor? La tensión en Es función la de... tensión de la fuente por 1 menos E a la, Es sobre tau. Sí. a la Negativo el menos tiempo T sobre sobre tau. RC, tau, digamos. A la menos Tiempo T sobre sobre tau. tau. T Exactamente. sobre tau. ¿Sí? Bueno, esto cuando en el instante 0, E a la 0 da 1, 1 menos 0, 0, arrancamos en 0. ¿Sí? ¿En qué instante esto me da B? A los 5 octavos, más o menos. Casi. Bien. Va a infinito, pero bueno, pero los 5 octavos está casi al 100%. Exacto, o sea, esto da B en infinito, o sea, cuando esto vale infinito, E a la menos infinito da 0, 1 menos 0, 1, 1 por B, B. Bueno, eso no pasa, pero hay un instante en donde T vale 5 veces la constante de tiempo, que ya podemos decir prácticamente que el capacitor llegó a la tensión de B. ¿Sí? O sea, esto se hace casi cero. ¿Sí? Cuando T vale 5 veces tau. ¿Bien? Bueno, y para la corriente en el capacitor, ¿a qué va a ser igual? Corriente en función del tiempo. ¿Cómo arranca la corriente en el capacitor? ¿Cuánto vale al principio? Yo lo tuviera que Y ir máxima, arriba. B sobre R. B sobre R. ¿Por qué B sobre R? Y porque toda la tensión está acá. Está entre este punto, ¿sí? Y este punto. O sea, o entre este punto y este punto, como quieran. ¿Sí? ¿Quién hay ahí? B. ¿Sí? Porque la tensión acá, ¿cuánto vale? En el capacitor, en el instante cero. Cero. ¿Sí? Pero Y a medida que transcurre el tiempo, acá aumenta. Si acá aumenta, acá disminuye la tensión. ¿Sí? Y para que disminuya la tensión, ¿qué tiene que pasar con la corriente? Si la resistencia es fija. disminuye también. Tiene que disminuir, exactamente. Entonces, va a tener una forma, digamos, como la anterior, pero cambiada de concavidad, digamos, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuánto vale la valor máximo? B sobre R. Y después, ¿qué gráfica es esta? Una asíntota. Se hace asintótico en cero, ¿sí? Porque la corriente tiende a cero. También, Y también nos es queda, T bueno, es a la menos T sobre tau. exactamente. Lo tenés que afectar, multiplicar por E De menos T sobre tau. T sobre tau, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Dijimos que esto es prácticamente cero cuando esto vale 5 veces tau. Fíjense que esto es lo mismo que lo que está arriba. Bueno, pasa lo mismo. Sí, acá tenemos. Bueno, ¿estamos ahí?
Con respecto a las correcciones, bueno. Uy, quedó la cabeza el video. Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito, no sé ni qué hora es. Y media. Sobre algunos conceptos más sobre circuitos trifásicos. Estuvimos viendo conceptos generales de sistemas trifásicos. Lo que nosotros vamos a estudiar, circuitos trifásicos. O sea, una fuente trifásica, pues un generador trifásico y cargas trifásicas, conectadas de diferentes maneras. ¿Sí? Y bueno, cómo se comportan las corrientes y algunas cosas. Potencia y algunas de esas cuestiones. Nuestro sistema es un sistema trifásico. Así que tenemos que saber estudiarlo. Es nuestro sistema eléctrico, ¿no? Bueno, ¿qué es un circuito trifásico? Es un sistema constituido por fuentes trifásicas de alimentación, cargas trifásicas y una línea de transmisión. ¿Sí? Y acá tenemos dos esquemas de conexión, por ejemplo. Tenemos nuestra fuente trifásica, nuestra línea de transmisión, ¿sí? Y nuestra carga trifásica. ¿Cómo se llamaba este tipo de conexión así, como la ven acá? En el primer caso. Estrella. Estrella, ¿sí? Y en este caso lo mismo, tenemos una fuente trifásica, una carga trifásica y una línea de transmisión. ¿Sí? Y en este caso está conectado de otra forma. ¿Cómo se llama este? Triángulo. Delta o triángulo. Delta o triángulo, exacto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a empezar a estudiar ahora, a ver cómo se comportan las corrientes, qué pasan con las impedancias, si cambian las impedancias, si son las mismas, esas cositas. Bueno, generador trifásico bajo carga balanceada. Bueno, ¿qué piensan que es una carga balanceada? Todas las fases Tienen la tienen misma carga en las tres fases. intensidad Equilibrada. equilibrada. Bien. Sí, que las corrientes que van a estar saliendo por ese generador, si es un sistema trifásico, va a haber tres corrientes. Esas corrientes, ¿cómo van a ser? Igual. Iguales. ¿Iguales en qué sentido? Iguales, pero en el módulo, pero desfasada a 120 grados entre sí. Bien. Bueno, un generador, ¿sí? Supongamos que produce extensiones como el diagrama fasorial este, ¿sí? Una tensión A, C y B, ¿sí? O sea, desfasada 120 grados y de igual módulo, conectadas a tres cargas, ¿sí? O sea, tenemos un generador donde tiene tres bobinados, bobinado A', conectado a una impedancia. El bobinado B' conectado a otra impedancia y el bobinado CC' conectado a otra impedancia. Las tres impedancias son iguales. ¿Qué impedancia? La impedancia, por ejemplo, estudiamos un caso, este. ¿A qué tensión va a estar aplicada esta impedancia? ¿A la tensión del bobinado o no? Supongamos que Sí. este cablecito es ideal, o sea, no tiene resistencia ni impedancia. La tensión que hay acá es la tensión que hay acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí?
Sí, sí. Bueno, si las tres impedancias son iguales, nosotros en la clase anterior habíamos dicho que la suma de los tres fasores o las tres tensiones daba cero. ¿Por qué da cero? Sumar estas tres tensiones. Porque es una suma vectorial. Exacto, es una suma vectorial, o sea, sumar esto, o sea, yo sumo A con C, a esta flechita la pongo acá, tiqui, 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 viene acá, a esta flechita la pongo acá, viene acá, me da como resultado entre A y C este. Y ahora sumo ese resultado con B y tengo dos vectores, podemos decir, son dos fasores, que forman 180 grados, ¿sí? O sea, son iguales en módulo con un ángulo de 180 grados. Cuando lo sumo me da 0. Y si no, también habíamos visto el operador A, ¿sí? E a la J120, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el operador A cuando multiplicábamos? Era la relación de transformación. Cuando transformábamos, ¿no? No. Ah, sí, en máquinas eléctricas lo veíamos como la relación de transformación, sí. No me acuerdo acá. Acá era un número complejo que nosotros le decíamos que era un operador que nosotros podíamos relacionar. O sea, A, si yo la multiplico por E a la J120, lo único que me hace es moverme a ese vector 120 grados. ¿Sí? Y si lo multiplico de vuelta, 240 grados. ¿Bien? Y si lo multiplico de vuelta, 360 grados, vuelvo a su lugar. Es un operador, nada más que eso. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir cualquiera de las otras tensiones en función de una sola. ¿Bien? Bueno, entonces yo analizo la corriente que circula por este bobinado, el bobinado entre A y A', ¿sí? Recuerden que esto era un generador que tenía, podríamos decir una cosa así, tres polos. Acá tenemos A y A', acá tenemos otro polo, vamos a decir B y B', y acá tenemos otro bobinado, sale otro cablecito, C y C'. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, a este le conecto una impedancia, una carga. La corriente que circula acá, ¿qué va a hacer? La de la impedancia. Sí, la tensión inducida en este bobinado. Claro, la de la caída de tensión de la impedancia. Sobre la impedancia. Sobre la impedancia me da la corriente. O sea, IA y B para el otro bobinado y C para el otro. Si yo la sumo a las tres, ¿sí? Saco factor común 1 sobre Z y agrupo, esto yo había dicho que vale 0. ¿Sí? Entonces la suma de las tres corrientes da 0. Bueno, eso es en un sistema simétrico. ¿Sí? Eso pasa en un sistema simétrico con carga balanceada. Bueno, al unir el terminal primado, o sea A', B' y C' a uno común, podemos agarrar este circuito y dibujarlo como tal. ¿Sí? O sea, este conductor que se ve con línea punteada es como si estuvieran el que va a A', el que va a B', el que va a C', los unos a los tres cables. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué dijimos? Si por acá venía A, B y C, y ahora yo los uní, van las tres por ahí. Por el mismo cable van las tres corrientes, ¿o no?
Sí, sí. ¿Y cuánto valen la suma de las tres corrientes? Por eso se están sumando tres. Pero, Cero. Cero. balancearse. Y cuando la corriente vale cero, ¿qué para un circuito eléctrico qué significa? El neutro. No, olvídense de la palabra neutro. Un circuito, Menor Está potencial. abierto, un circuito abierto. un cuadripolo. Corriente cero, ¿qué significa? Circuito abierto. Circuito abierto. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué puedo decir? Que si la corriente que va a circular por ahí es cero, yo esto lo abro, no pasa nada, ¿o no? ¿Y en qué caso? Equilibrado no pasa nada. ¿Eh? Siempre que esté equilibrado no pasa nada. Claro, siempre que las tres Cortá el impedancias sean las monstruo del mismas, ¿no? trapo y Siempre que las tres impedancias sean las mismas. Ahora, ¿en dónde pasa esto? Por ejemplo, ¿qué? ¿En un motor trifásico? Motor trifásico. En un motor trifásico. ¿Sí? Un motor trifásico no lleva neutro. Llevamos las tres fases, línea 1, línea 2, línea 3, que vienen de algún generador, de algún lado, y tenemos los tres bobinados del motor. ¿Sí? Que los podemos conectar en estrella o los podemos conectar en triángulo. Ya veremos las diferencias. O sea, si no está, no pasa nada. Siempre y cuando que el sistema como tiene que ser. Equilibrado. Tiene que estar equilibrado. Claro, tiene que ser simétrico, ¿sí? En tensión y en corriente. O sea, las impedancias de carga tienen que ser las mismas y las tensiones tienen que ser las mismas, ¿sí? ¿Qué pasa si una de las tensiones es distinta en módulo? Ya sabemos que en ángulo son distintas, pero supongamos que este generador tenga menos espiras en el bobinado A' y esté generando menos tensión acá. ¿Qué va a pasar? y te circula corriente por el neutro. Por el punto. O sea, la suma no va a ser cero de las corrientes. Voy a tener una corriente que Exacto. va a circular. Pero Porque las tensiones, la sumatoria no va a dar cero. exacto, porque esta, por ejemplo, la tensión en A va a llegar hasta acá, supongamos que sea menor, llega hasta acá y yo cuando quiero sumar las tres, ya no me da cero, ya no se me anula todo, ¿sí? Entonces este paréntesis deja de ser cero, entonces tenemos un valorcito acá, distinto de cero. Por lo tanto, ahí sí va a circular corriente. Bien. Y si no está ese cablecito, bueno, no me quiero adelantar, pero pasan cosas raras, así que ustedes por ahí, algunos ya les debe haber pasado, los que andan con las redes. Nunca quemamos ningún televisor ni lo vamos a volver a hacer. La luz se prende re blanca, me decían. Subió la luz, dijo uno, no han cambiado, no dio las tarifas. No, está más fuerte el foquito, dice. Bueno, configuraciones estrella y triángulo, bueno, algo de lo que vimos recién, pero acá que tenemos un generador conectado en estrella, o sea que tiene tres bobinados conectados en estrella, o sea, todos sus puntas de bobina, si se quiere decir así, están conectados en un punto. ¿Bien? Y tenemos la corriente que circula por acá, ya vamos a ver, que circula por acá, corriente que circula por acá. Acá tenemos un generador conectado en triángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir en triángulo? Que las bobinas están conectadas en serie. Exacto, ¿sí? Que la punta de esta bobina está conectada con esta, la punta de esta con esta, y la punta de la otra con esta, ¿sí? Cierran y se forma un triángulo. Por ahí para el que ha conectado motores y eso lo ve, ¿sí?
ya en alguna que otra práctica, capaz que el año que viene sí, habrá que hacer esas conexiones, estrellas, triángulos. La de cambiar la chapita. Ah, bueno, pero eso lo deben haber visto el año pasado, ¿o no? El mando in control, ¿no vieron eso? Sí, sí. Muy por arriba. Bueno. Bueno, acá pasa lo mismo, la suma de las tres tensiones da 0, ¿sí? Bueno, no me quiero adelantar, pero acá vemos que la conexión en triángulo de los devanados de un alternador no constituye un cortocircuito. O sea, ¿por qué no hay un cortocircuito? Porque acá estamos conectando puentes entre sí. Por los desfasajes de las corrientes, de los voltajes también. Están desfasados 120 grados uno con otro. Por el desfasaje, sí, en este caso de la tensión, ¿sí? Por eso no hay un cortocircuito. Si hubiesen sido fuentes de corriente continua, ¿ahí qué pasa? Se queman. Ahí sí, Ahí sí están están en en fase. Claro, ahí no hay un desfasaje. Se suman todas y se queman. O sea, puede que se sumen todas o no, pero si ustedes analizan esta malla, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar así en corriente alterna, van a tener que la suma de las tensiones da 0. ¿Por qué? Porque esta tensión está con un determinado ángulo, la A estaba por acá y la B la teníamos por acá, ¿sí? Cuando sumamos, ahora sí, todas las tenemos en fase, por ejemplo, no sé, sumamos la A y después sumamos la B y después sumamos la C y no tengo ninguna impedancia, está en corto, ¿sí? Por ese motivo. ¿Bien? Bueno, las ramas de la estrella o del triángulo del generador se denominan fase del generador. Las ramas de la estrella, fase, o la rama del triángulo, ¿sí? Esta rama, son las fases del generador, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿cuál es la tensión? Me estoy adelantando, pero les pregunto, la tensión entre este punto y este punto. O la tensión de línea. No. O sea, yo tengo entendido que la tensión La tensión de fase. Simple. Claro, tensión simple de fase, 220 sería. Claro, este sería tensión de la fase. De fase. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, en este caso, vamos a este punto, vamos entre A y B. ¿Qué tensión tengo ahí? una compuesta. Tensión de línea, tenés 380. Claro, compuesta. Tensión compuesta se le llama o tensión de línea, sí, ya no vamos a ver. Pero ¿qué tienen? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá tienen la relación, la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Este punto está en potencial A, podemos decir, y este punto está en potencial B. A menos B, si ustedes hacen A menos B es tirar esto para arriba, suman esos dos, y le da un coso por acá, ¿o no? Un vector por acá. Este vector es menos B. ¿Se dan cuenta? Este vector es menos B. Si este es B, menos B es contrario. Cuando hacen A menos B o A más menos B, le das este. ¿Sí? Fíjense que esto es mucho más grande que cualquiera de los tres. Bueno, ese sería el famoso 380 y este sería el 220 para nuestro sistema. Si ustedes hacen todo así,
Este quedará corrido 120 grados por acá, el otro 120 grados. Y ahí, grandote. Bueno, ya vamos a ver eso. ¿Dónde está? Acá. Bueno, lo mismo para la carga. Acá estudiábamos el generador, conectado en estrella y triángulo. Lo mismo para la carga, ¿sí? Una carga en estrella, la corriente de línea es igual que la corriente de fase. Y una carga en triángulo, la corriente de línea es distinto que la corriente de fase. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la tensión? La tensión de fase Son iguales. que la tensión de línea, para una carga en triángulo, y para una carga en estrella, son diferentes las tensiones de fase que la tensión de línea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Recuerden que había que analizar la rama de la estrella o la rama del triángulo. ¿Sí? Esta es una rama, esta es otra rama, y esta es otra rama. Y acá lo mismo. Esta es una rama, esta es otra rama, y esta es otra rama. Bien. ¿Sí? Fíjense que esta corriente de línea, si se quiere, se viene una parte por acá y otra parte por acá. ¿No? Sí, sí. Podemos decir que son dos corrientes de fase, la corriente de línea. Es diferente la de línea a la de fase. Es diferente, no es dos. No son dos, pero bueno, como que se divide en dos. No, está bien, no, está mal lo que estoy diciendo. Sí, Raíz de 3. sí, bueno, sí, ya lo vamos a estudiar, pero sí, Ah, ya tres, está bien. el circuito es un poquito más complejo. Usted, si vos agarrás esto y lo llevas a una estrella, esta corriente viene por acá, se divide por acá. Pero con las equivalencias, digamos, de transformar este triángulo en esta estrellita, ¿no? Con sus impedancias. ¿Sí? Hay unos numeritos ahí, pero ya lo vamos a estudiar más en detalle. Recuerden que esto lo vimos el año pasado, que una estrella y un triángulo, después lo vamos a repasar, pero se pueden transformar en estrellas y en triángulos. Larguísima la transformación. Lo vimos muy por arriba, pero lo vimos. Bueno, acá lo mismo. Bueno, y después tenemos distintos tipos de configuraciones para hacer la conexión entre la fuente y la carga. Puede ser una conexión estrella-estrella, conexión estrella-triángulo, triángulo-estrella y triángulo-triángulo. A nuestro sistema de baja tensión, ¿cómo están conectados? Estrella, triángulo, estrella. Estrella. Triángulo. Los transformadores son triángulo, estrella. Ah, triángulo en alta, sí, en media tensión. Y el triángulo, el transformador es Triángulo, estrella. Triángulo estrella. Del lado de alta, o sea, de media, viene el triángulo, del otro lado sale estrella. O sea, si se quiere, tendríamos una cosa así, ¿no? ¿Y nuestras cargas cómo están conectadas en la red? Estrella. Estrella. Podríamos decir que esta es una casa, esta es otra casa, todas monofásicas. Son todas así, ¿no? ¿Y qué falta acá? El bobino de abajo. Neutro. El neutro. No. El centro, el neutro. Bien. Y acá esto hay que aterrizarlo. Ya lo vamos a ver, pero
Se aterriza porque Y que no se corte. Y porque al ser carga monofásica se puede desequilibrar y... Es muy difícil que sea equilibrada así. se aterriza por, bueno, una cuestión de seguridad, una cuestión operativa. Es más Pero, por seguridad. sí, O sea, por seguridad para poder hacer andar el disyuntor, si no, no anda el disyuntor. sí. Bueno, ya lo vamos a ver, pero este sería nuestro sistema, ¿no? O sea, porque en sí el sistema sin aterrizar también funciona entre... O sea, por más que se te corte la puesta a tierra, el sistema sigue funcionando. Mientras no se te corte el neutro al medio. No, Sí. se han cortado puesta a tierra Sí, los sí. transformadores y se arma un lío bárbaro, te digo. Eso porque, ¿Y cómo haces entonces cómo haces con un generador entonces? Cuando hay baja carga anda bien, pero cuando empieza a subir la carga pasó en un transformador que se había cortado y cuando llegó el mediodía empezaron a llamar. bueno, pero ustedes que andan por ahí, más que nada los que están en API, en las estaciones transformadoras no saben haber unos que se llaman reactores de neutro. Sí, sí. Eso es para generar un neutro por la falla y bueno, para que el sistema funcione bien, ¿sí? Tiene varios, Es tipo un transformador, ¿no? ¿sí? Conectado de otra forma, pero es eso. ¿Mm? Bueno, y acá este también es nuestro sistema con una carga conectada en triángulo ahora, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un motor conectado en triángulo. ¿Sí? Esto también puede ser un motor conectado en estrella. Pero ustedes conectan si yo les dije que esto era una casa, esto era otra casa y esto era otra casa, ¿ustedes conectan una casa entre dos fases? Por error. Y no, sería 380. No, cuando se corta el neutro en la línea nada más. No, Pero tampoco tampoco. 380. Si se corta este coso, no están. Puede que esto se desplace un poquito y puede que la tensión de esta casa se eleve. Te hace el retorno por el neutro. Puede que se eleve, puede De que una no. fase 1 con la fase 2, ponele. Retorna por el neutro que quedó cortado, descolgado. Bueno, eso ya lo vamos a estudiar, pero si a vos si se corta este neutro, la corriente que había por el desequilibrio porque ahora las impedancias son todas distintas, va a generar un desequilibrio en la tensión. ¿Sí? Una de las tensiones se va a elevar. Chau, heladera. Y chau los electrodomésticos, sí. Bien. Pero bueno, ustedes en triángulo no conectan una casa. Y si conectan un motor, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de conectar un motor en triángulo? Las tensiones del bobinado, que soporte 380, 660. Exacto, ¿sí? Que el bobinado soporte esa tensión, ¿sí? Porque si no, Porque los otros son 380, 220. claro, son 220, 380, y si los que vienen para conectar en triángulo, para trifásica en 380, digamos, son 380, 660, ¿sí? Pero bueno, eso en algún momento lo vamos a ver. O sea, para conectarlo en triángulo es 380, para conectarlo en estrella es 660. Bueno, acá tenemos un sistema triángulo-triángulo, triángulo estrella. O sea, nosotros vamos a analizar estos circuitos. O sea, vamos a analizar las corrientes, qué pasa. Sí, así como analizábamos circuitos monofásicos, bueno, ahora vamos a empezar a analizar circuitos trifásicos. Bueno, acá vemos la conexión esta estrella-estrella, a la cual tenemos una impedancia de línea, ¿sí? Acá, conectada en serie. ¿Sí? La de la línea A, de la línea B, el neutro, y de la línea C. ¿Sí? Pero no es otra cosa que una impedancia en serie, nada más que eso.
Si ustedes se ponen y analizan además, ya lo vamos a ver, este pedacito, ¿qué sería esto? Olvídense todo lo de abajo. Un cuadripolo. No. No, no. Un circuito Un circuito monofásico ese. monofásico. Claro. Un circuito monofásico de 3 impedancias en serie. La impedancia de la línea A, la impedancia de la carga y la impedancia del neutro. ¿Sí? Un circuito monofásico. Bueno, el punto común de las ramas de una estrella de carga, ¿sí? N', este punto, y el de los devanados del generador, ¿sí? Este punto, se lo denomina centro de estrella, ¿sí? Y al conductor que los une, el conductor neutro. Y los otros conductores, ¿sí? Son los conductores de línea. Bien. Como para ir ya hablando, acá tenemos el centro de estrella del generador, centro de estrella de la carga. Bueno, acá lo que hablábamos recién, a ese circuito, por ahí si lo entramos a separar en circuitos monofásicos, obtenemos lo siguiente, o sea, es estudiar un poquito tres circuitos monofásicos y resolvemos un circuito trifásico. ¿Sí? Bueno, las fuerzas electromotrices inducidas en los arrollamientos del generador y las tensiones que se miden entre los bornes de cada arrollamiento, las tensiones que se miden en los bornes de cada fase de carga y las corrientes en las mismas se denominan fuerzas electromotrices, tensiones o corriente de fase. ¿Sí? Y las tensiones que se miden entre los conductores de línea, las corrientes que circulan por dichos conductores, se llaman tensiones y corriente de línea. Bueno, ¿qué quiere decir acá? Que lo que medimos entre líneas, estas dijimos que eran las conductores de conductor de línea, lo que medimos acá, esto es tensión de línea, ¿sí? UL. Bien. Y lo que medimos, la corriente que circula por ahí es la corriente de línea. Después, la tensión que medimos entre los arrollamientos, o sea, esta, ¿cómo se llama? Tensión de fase. Lo mismo para la carga. Tensión de fase. La corriente que circula acá, ¿cómo es? ¿Corriente de fase o corriente de línea? En línea. De fase. ¿Y por qué no de fase? De fase. Porque está entre medio de fase. Entre 220. Es la misma. Tensión de la corriente de línea y la corriente de fase. Para este caso. A ver. Para este caso. Eso era en el caso de las estrellas, ¿no? En el caso o sea, de la corriente de línea igual que la de fase. Cambiaba en el triángulo, que es corriente de línea, digamos. En el triángulo la tensión de fase es igual que la tensión de línea. En la estrella la corriente de fase es igual que la corriente de línea. ¿Sí? Esto. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a cortar acá. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, de las tensiones y las corrientes. Bueno, cuando son positivas, las corrientes de los conductores de línea son positivas y circulan
desde la fuente al receptor, y en el neutro es positiva si van desde el centro de estrella de la carga al generador. ¿Sí? O sea, esta, a ver, acá. Esta corriente es positiva, esta corriente es positiva y esta corriente es positiva. En el neutro, para que considerar la positiva, es contraria a las otras tres. ¿Sí? Eso es lo que dice ese texto. ¿Entiende? Corriente de línea desde el generador a la carga, corriente del neutro desde la carga al generador. ¿Bien? Relación. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima. ¿Sí? Pero acá tenemos nuestro famoso raíz de 3. Esto lo puse yo acá porque estaba mal en el libro. Lo corregí. Este material ya lo tienen subido, así que... Iván, en la próxima clase sería después de las vacaciones, ¿no? Claro. Sí, tiene razón. Iván, sistema... La semana que viene los recuperatorios. Sí. Sí, perdón. No sé si alguien quería decir algo. De los recuperatorios, decía el lunes en el sistema. El lunes es el del sistema eléctrico, sí. Voy a ver si ya lo subo para... Si lo puedo corregir para el jueves. Sí, y lo charlamos ahí. Mañana no quiero dar física porque ya hace rato no tenemos física. Y por ahí el jueves dejamos para corregir el examen ese y resolver dudas que tengan por ahí de alguna otra que tengan que recuperar. Y ya el que aprobó está liberado hasta, no sé, agosto, no sé cuándo volvemos. Y los que tienen que recuperar nos vemos la semana que viene. Entonces, ¿Tiene fecha de cuánto duran las vacaciones? la verdad que nunca entendí cómo funciona el ITES o superior, no sé cómo. Pero me parece que hay como exámenes finales en julio, agosto, entonces no hay cursada o algo así, ¿no? El año pasado no pasó algo así, que volvimos en agosto. La primera semana de agosto hay mesa de examen. Son 15 días de vacaciones y después empiezan las mesas de examen. Ah, ahí está. Entonces nosotros tenemos más tiempo para no tener examen en agosto. Claro. Bueno. Y las mesas, perdón, ¿no? Las mesas de examen que son, ¿no son también para las materias que hayan quedado colgadas del año pasado? Pregunto. Sí, sí. Claro. Que haya quedado colgado con una materia. Sí, sí. Por lo menos, no sé cómo anduvieron con las otras, pero con las mías fui bastante bueno. Yo tengo que rendir, Iván, circuito y física 1. Ahora después de las vacaciones. Ah, mira. Me necesito acordar, Bueno. Olímpicamente me parece que te cortó las vacaciones. No, y bueno. A mí no. Toca, no queda de otra. ¿Y no hay nadie más entonces? ¿Estás vos sola? No sé si algún otro de los chicos le habrá quedado alguna pendiente. Bueno. Después chequeo lo del año pasado entonces. Porque sinceramente ni me acordaba. Bueno, después lo vemos más. para rendir entonces. Ya nos veremos entonces más sobre la fecha. Claro. Bueno, voy a tomar asistencia.
Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Presente. Andrés, Acá estoy. Mauricio, Acá. Ramiro, Diego, Alexis, Franco, Presente. Martín, Presente. Gonzalo, Marianela, Bruno, Presente. Ariel, Diego, Presente. Deme, Presente. Cristian, Fernando. Me puso presente, Cristian. Presente. Ahí Cristian puso el presente en el chat. Cristian puso en el chat. Gracias. Mario, Presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a resumir un poco el tema. Jueves, mañana clase de física normal, tengo el parcial. Jueves, le entrego el parcial me voy a comprometer a entregar el parcial de teoría de circuitos, sistemas eléctricos. Lo corregimos y si quedan dudas, consultas para los recuperatorios, lo vemos ahí para la semana que viene. Sábado 2, hacemos la práctica, ¿sí? Obviamente que es obligatoria, ¿sí? O sea, no se puede faltar, ¿no? Salvo que se estén muriendo. Con certificado y todo. No, la práctica va a ser cortita. Hora y media tiene que estar terminada, digamos. ¿Sí? La idea es que aprendan a medir, que vean algunas cuestiones de la resolución y después que hagan un informe, eso lo elaborarán en su casa como una práctica, sobre la instalación, digamos, y la puesta a tierra y conductor de protección, todas esas cuestiones, digamos. ¿Sí? No se pierda nada igual, ¿eh? ¿Vamos a hacer ahí nomás en el ITE la práctica? Sí, sí, sí. Dale. Pero es como le decía, 1 hora y media y después yo, o lo que lleve, digamos, lo terminamos, yo los libero, si quieren ponerse a repasar, si después tienen examen, pueden aprovechar ahí, qué sé yo. ¿Sí? Vamos ya abrigado, bien abrigado, porque está 0 grados pronosticado, así que. ¿Ah, sí? Sí, sí, que no llueve, guarda. Bien, no va a llover. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta mañana.